Muy buenos días, vicepresidenta primera del Gobierno, presidente de Price, queridos empresarios y empresarias, amigos. Vicepresidenta, en estos momentos aquí están prácticamente los responsables de todos los sectores de la economía española. Están las grandes empresas representadas, las medianas, las pequeñas, también los autónomos. Tenemos aquí al presidente de los autónomos en esta jornada, yo creo que muy importante. Lo primero, agradecerte tu presencia en nombre del Gobierno y también, como no, a Gonzalo, presidente de Price, con los que trabajamos habitualmente, especialmente en este plano de los fondos europeos. Yo creo que, por tanto, lo primero, bienvenidos a la Casa de las Empresas Españolas. Yo creo que llevamos una muy buena temporada, años, que tras la aprobación de lo que fue el mecanismo de recuperación de resiliencia, pues nosotros consideramos que era muy importante, hace 3 años ya, ¿no?, crear en esta casa, en la COE, la oficina que le llamamos Técnica de Proyectos Europeos, donde consideramos y contamos en todo momento también con la presencia y con la colaboración de Price, ¿no? ¿Por qué? Pues porque pensábamos que las empresas teníamos que participar también y poder ayudar desde el conocimiento y desde nuestro conocimiento para que todo esto se desarrollara de una forma ordenada. Yo creo que era intentar buscar toda la información posible, hacer un seguimiento pormenorizado del avance de los fondos, dinamizar las demandas empresariales, como bien sabes, también con un doble objetivo. Uno, ofrecer la información y, por otro lado, también canalizar la posición de las empresas respecto a las reformas. Yo creo que hay también, en este caso, ha habido una participación público-privada, como bien conoces, en este sentido, de lo que ha sido la posición de las empresas y ese seguimiento también con muchas reuniones que hemos mantenido con el Gobierno y con los agentes sociales en este seguimiento del plan. Yo creo que hemos tenido bastantes reuniones que creo que han sido importantes. Yo creo que es también muy importante en estos momentos que viene la segunda fase del plan. Estamos hablando de 93.000 millones disponibles, adicionales, y en este caso, pues claro, estamos hablando de esos 160.000 millones. Yo creo que es otro momento importantísimo para ver dónde estamos y también ver también cómo vamos a poder gestionar toda la parte de los préstamos a través del ICO, lo que pueda poder ser con respecto al sector bancario, que pensamos que va a ser fundamental su participación, etcétera. Por tanto, yo creo que es importante hoy en esta jornada la participación también de la industria, la participación de los sectores, bueno, en esta jornada, precisamente para seguir lanzando un mensaje también a la sociedad de que las empresas, de que los empresarios somos la solución y que estamos, lógicamente, en este caso siempre para trabajar en este caso, por nuestro país y poner en valor lo que es esa colaboración que va a tener que seguir siendo público-privada. Yo creo que lo importante hoy realmente es lo que traslade nuestra gente. Participan luego también más miembros del Gobierno en las mesas, como es el secretario de Estado de Economía, etcétera. Yo creo que también me gustaría agradecer en este caso a otros miembros, en este caso del Gobierno, también su participación y a todas las personas que vais a participar hoy aquí. Y me gustaría dar la palabra a Gonzalo, al presidente de Price, y luego pues estaremos muy atentos a tus palabras, vicepresidente. Ahora está. Pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos hoy y muy especialmente, como decía Antonio, a la vicepresidenta primera del Gobierno, doña María Jesús Montero, por sacar un hueco en su apretada agenda para estar aquí con nosotros. Quiero empezar por agradecer a Antonio y a su equipo el trabajo conjunto entre CEO y PwC para organizar este evento de reflexión sobre los fondos europeos.
Desde los inicios del programa Next Generation, COE y PVLC hemos mantenido una estrecha colaboración en esta materia y ello nos ha ayudado, sin duda, en esta labor que teníamos y seguimos teniendo de seguimiento a la asignación y ejecución de los fondos europeos y de apoyo a las empresas e instituciones para su mejor aprovechamiento. Esta jornada, como también comentaba Antonio, se ha configurado para poder hacer un balance a la fecha, aprovechando que ya estamos en el ecuador de la ejecución del plan, y es tremendamente oportuna por la relevancia que los fondos siguen teniendo en nuestra economía en un contexto macro hoy también lleno de retos. 2023, el entorno económico, como todos sabemos, ha sido mejor de lo esperado, con las principales economías demostrando resiliencia. Y España nos ha sorprendido a todos nuevamente con un crecimiento del 2,5% al cierre del año, apalancado en el consumo público y privado, a pesar de los efectos de la inflación en el poder adquisitivo de las familias. En todo caso, no podemos obviar que seguimos inmersos en una fase de aterrizaje suave de la economía tras el pico de la inflación post-COVID y la enorme inyección monetaria que hubo en el sistema. Los crecimientos previstos van a ser moderados, la inversión inercial más ajustada y los gastos financieros alejados ya del dinero sin coste de hace tan solo unos años. En este entorno económico, estabilizado pero en aterrizaje y con grandes retos, los fondos europeos deben de ser una herramienta clave para, en primer lugar, acelerar y aumentar las inversiones muy necesarias para asegurar el crecimiento de nuestro país. Y, en segundo lugar, deben servir para impulsar reformas críticas para la transformación y sostenibilidad de nuestra economía. Y precisamente es con este espíritu con el que se crearon y es con este espíritu con el que se medirá a futuro el éxito de su ejecución. La inversión va a ser el componente de la demanda que muestra una recuperación más tardía de los niveles prepandemia, mostrando un menor dinamismo que la actividad económica. Los últimos trimestres han reflejado una demanda de recursos por parte de las empresas principalmente dedicada a financiar existencias y capital circulante frente a las nuevas inversiones que han decrecido en los últimos trimestres del 23 y en el arranque del 24. Los fondos son una oportunidad también por el efecto multiplicador de arrastre que tienen en inversiones complementarias derivadas de los proyectos aprobados. Un estudio reciente del Banco de España estimaba que el crecimiento anual del PIB aumentaría de media en torno a 2 puntos porcentuales durante el periodo de los fondos Next Generation. Los fondos pretenden también dinamizar la actividad por las reformas en materias claves como la flexibilización del mercado laboral, la sostenibilidad del sistema de pensiones o la modernización del tejido empresarial para potenciar su competitividad y productividad. El plan inicial contemplaba más de 100 reformas legislativas, ampliadas a 111 con la aprobación de la adenda del pasado mes de octubre. Y todavía queda recorrido de reforma en nuestros marcos de inversión y actividad económica. Se han aprobado más de 150 medidas normativas y no normativas del plan de recuperación en ámbitos como el laboral, educación y formación profesional, el clima empresarial, la vivienda o el sistema de pensiones. Y debemos seguir avanzando para que las reformas estructurales permitan limar ineficiencias y rigideces, impulsando la competitividad empresarial y, en suma, aumentando el crecimiento potencial de nuestra economía y asegurar la mejora de la sostenibilidad de las finanzas públicas. Ambas cuestiones, asegurar la ejecución de la inversión y su efecto multiplicador y la implantación de reforma, son dos temas capitales para el futuro de nuestro país. Y pasados 4 años, como también decía Antonio, de la ejecución del plan, conocemos hoy mejor cuáles son los principales cuellos de botella para el éxito de la ejecución pendiente. Y queremos destacar dos: acelerar la publicación y resolución de convocatorias y reducir los requerimientos administrativos. El consumo de los recursos pendientes pasa por acelerar más la publicación, pero sobre todo la resolución de convocatorias. Desde el inicio del plan y hasta finales de 2023 se habrían licitado contratos y convocado subvenciones financiadas con el Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia por un importe superior a 70.000 millones de euros, lo que supone más de un 88% del total planificado inicialmente en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y en las transferencias de la adenda. Sin embargo, la resolución de estos 70.000 está en torno a 33.500 millones de euros, lo que equivale a un 42% del PAN. Es necesario, por tanto, agilizar la publicación de convocatorias, así como el ritmo de concesión y resolución de estas, aun siendo conscientes de su dificultad por el volumen de actividad que implica. Asimismo, otro elemento crítico para cumplir con la ejecución completa de todos los recursos será el poder dotar de más facilidades para los proyectos para empresas, tanto en plazos más holgados como en la simplificación y reducción de los trámites administrativos. Esto lo hemos vivido nosotros estos últimos años. Muchas empresas no pueden cumplir con los requerimientos o los plazos de ejecución y desisten de impulsar sus inversiones con ellos. Es necesario, por tanto, minimizar la carga burocrática. Y también
Serán importantes otros elementos como contar con el sector bancario para canalizar los préstamos, balancear más la inversión a lo privado y maximizar la transparencia. La jornada de hoy, por tanto, pretende ayudar en el debate sobre los aspectos claves a considerar en esta segunda mitad del periodo de asignación y ejecución de los fondos para asegurar el éxito en lo que queda de plan. Y la idea es poner área en 4 focos de oportunidad. Primero, la competitividad industrial. Segundo, la digitalización de la economía. Tercero, el reto del agua y la economía circular. Y, por último, la transición energética. Y concretar, al menos para estas materias, los puntos claves para los próximos meses. Y no me extiendo más. Hoy, 4 años después del inicio de la definición y ejecución del programa, seguimos siendo conscientes de la dificultad que tiene ejecutar y consumir estos fondos por su volumen cuantitativo y cualitativo, y somos plenamente conscientes también de la relevancia y el potencial de su impacto en nuestro país y en nuestras empresas. Desde PwC mantenemos el mismo compromiso con empresas y administraciones públicas para ayudar en la ejecución de lo pendiente. Nuestro asesoramiento, nuestra capacidad de llegada al mercado y a todo el tejido empresarial y la confianza que genera nuestro sello y marca son activos que ponemos a disposición del país y de sus instituciones. Muchísimas gracias, vicepresidenta primera del Gobierno, por acompañarnos hoy y en toda su extensión por su labor, especialmente en los últimos años, donde se ha requerido una enorme dedicación al servicio público por parte de todas las instituciones y gobiernos, siendo los fondos europeos, y así lo ha vivido, el máximo ejemplo de ello. Y muchísimas gracias a todos y espero sinceramente que estas jornadas sean muy productivas para el futuro del plan. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Gonzalo, el presidente de Price, vicepresidenta. Estamos esperando. No. Pues muy buenos días a todos y todas. En primer lugar, quiero dar las gracias, felicitar al presidente de la COE, Antonio Garamendi, también al presidente de Price, a Gonzalo, por su invitación y por la idea de convocar este tipo de jornadas que seguro van a permitir el intercambio de experiencia, la difusión de las buenas prácticas y también, como acaba de hacer Gonzalo, pues subrayar aquellos elementos, aquellos aspectos en donde en el futuro tenemos que poner mayor interés para justamente hacer que capilarice al conjunto de la economía el volumen de recursos y también las reformas que están compendiadas en el plan de reestructuración que, como ustedes saben, con tanto afán, con tanta intensidad, llevamos también tutelando en los últimos años. Tienen que entender que, evidentemente, tenía pensada otra intervención para poner en valor este esfuerzo que se está desarrollando por el Gobierno de España, por las comunidades autónomas, por los ayuntamientos, por el conjunto de los empresarios, también las organizaciones sindicales acompañando esa tarea, pero las circunstancias, la política que impera en el día de hoy me tienen que obligar a cambiar el paso y les trasladaré algunas reflexiones que creo que son importantes. Porque verán, la política tiene mucho de vocación de servicio público y quienes nos dedicamos a ella lo hacemos por convicción, porque creemos en la construcción de una sociedad necesaria para que todos, para que todas podamos tener acceso a los derechos básicos. La palabra, la reflexión, el debate, sabe bien Antonio, entre quienes pensamos igual o diferente, dependiendo de las materias, tienen que ser los pivotes sobre los que se desarrolle esta democracia. Y para nosotros la política siempre es buscar soluciones a la ciudadanía, mejorar la vida de las personas y atender los retos de país, que es lo que en el día de hoy estamos subrayando con especial interés. Los internos, los que tenemos para conseguir que nuestro tejido productivo sea resiliente, sea competitivo, tenga capacidad de crecer al máximo de su potencial, pero también los retos que vienen de fuera, que a veces no los controlamos y que tenemos que tener también una opinión, un papel y una influencia decisiva para poder modularlo. Pero la política no puede ser un ejercicio de cinismo continuado donde aquí da igual todo y yo no podría hoy intervenir como tal haciendo el discurso que corresponde a esta jornada sin atender a las circunstancias que hay fuera, porque evidentemente todo está interrelacionado. Por supuesto, no se puede convertir en un lodazal donde las falsas noticias, donde los bulos hagan que los ciudadanos se desafecten de lo que yo considero que es la actividad más noble del ser humano, dotarnos de un esqueleto
que nos permita a todos entendernos en un clima de diálogo y de participación. Por eso esa campaña que venimos denunciando de desprestigio, de deshumanización, de deslegitimación que sufre el presidente del Gobierno en primera persona desde que asumió la presidencia, desde la moción de censura, ha tenido y tiene en el día de hoy un momento álgido. Cuando se ha puesto el foco ya en el entorno familiar, concretamente en su esposa, con una denuncia que se construye sobre recortes de prensa, en falacias convenientemente alineadas, y con medias verdades para intentar dar apariencia de veracidad. Esa presunción de inocencia que se pone cada día en tela de juicio, sin posibilidad de defender la honorabilidad de los que nos dedicamos, insisto, a este noble ejercicio, no significa que tengamos que resignarnos ante esta situación, ante esta infamia. Y yo quería expresar que los políticos, con más o menos acierto, con más o menos capacidad de coincidencia, lo que hacemos justamente es poner al servicio de la ciudadanía nuestro conocimiento, nuestro talento, nuestro saber hacer y, cómo no, nuestros valores. Y es lo que en estos días estamos intentando hacer e intenta hacer el presidente del Gobierno, que trabaja con honestidad, con honradez y sin descanso. A pesar de todo ello, a pesar de esta dificultad que, insisto, desde el primer día nos hemos encontrado en el camino, hemos desplegado un conjunto de políticas tremendamente eficaces. Siempre agradezco, y mucho más en este foro, a la COE y a su presidente, Antonio Garamendi, que en los peores momentos de país han estado a la altura de las circunstancias para intentar salvar el empleo, salvar el tejido productivo, salvar a las empresas y, en definitiva, a la ciudadanía, que es la que, en última instancia, es el objeto de nuestra actividad, de nuestras políticas, de también vuestra iniciativa empresarial. Ser capaces de aportar un valor añadido a esta construcción colectiva en la que, evidentemente, los empresarios jugáis un papel trascendental y, además, intransferible. Estamos trabajando justamente en favorecer ese clima de diálogo, de convivencia y dando respuesta a las graves crisis que ha vivido nuestro país y que supusieron en su día pues una alteración y un tumulto en relación con las inversiones, con la capacidad de crecimiento de las empresas y, en definitiva, con la posibilidad, el anhelo que todos albergamos, y vosotros particularmente, de poder crecer dentro de las reglas de juego de las que nos hemos dotado. Hemos ampliado derechos, libertades, estamos llevando a cabo esta intensa agenda reformista, que también Antonio y Gonzalo acabáis de comentar, en colaboración y de la mano de la Unión Europea. Una Unión Europea que ahora está a punto también de reconfigurarse dentro de unas semanas, de unos meses, y que, por tanto, yo creo que hemos procurado que el diálogo social, que la apertura a la escucha, a la capacidad de incorporar aportaciones distintas, haya sido la nota dominante en las políticas económicas sociolaborales que tienen que marcar el presente y el futuro. Yo creo que, de forma resumida, está en la hoja de servicio que hemos presentado. Y sé que muchas personas, cuando se les pregunta por la política, la primera reacción es todos son iguales, o aún peor, todos son unos ladrones, que es una frase que entenderán ustedes que escuchamos más a menudo de lo que a muchas de nosotros, personas honestas, nos gustaría. Y yo me revelo. La política es una actividad noble, al menos así la entendemos un conjunto de personas que la percibimos como un servicio público, sujeta a la crítica de la ciudadanía, a la crítica de los sectores protagonistas de la sociedad, de los medios de comunicación, de los agentes sociales, una crítica que es necesaria y que aporta, sobre todo cuando se realiza desde el tono constructivo. Pero, por desgracia, desde un tiempo a esta parte, hemos sobrepasado muchas líneas rojas y la mayor parte de las veces lo que se escucha en torno a la política es excesivamente agrio, es algo que provoca rechazo y que responde no a una realidad, sino a un interés que está muy planificado y muy calculado, a una estrategia de quienes buscan generar ese clima
irrespirable y que haya tanto ruido que no se escuche prácticamente nada. A veces nos preguntamos cómo es posible que los empresarios de este país, los sindicatos de este país, de la mano también del Gobierno, hayamos conseguido en la peor pandemia de nuestra historia, con una guerra en Europa, tener la posibilidad de que en este momento estemos creciendo 6 veces más que nuestros socios europeos, que tengamos récord en creación de empleo, que hayamos hecho una política que nos esté permitiendo disminuir el déficit o la deuda pública y que tengamos y que hayamos posibilitado que no se hayan perdido, como en crisis anteriores, por el camino miles de empresas con millones de puestos de trabajo, y justamente esto sea lo que menos ocupe el debate político, de lo que menos se hable, de cuáles son las claves de éxito y de cuáles son los ámbitos de mejora que nos tienen que permitir seguir avanzando. Y por ello uno se pregunta quién sale ganando, ¿no?, con ese desvío del debate y quién se beneficia de que justamente no tengamos capacidad de hablar de estas cuestiones. Por eso, en el día de hoy, yo quiero trasladarle la vocación, el compromiso del Gobierno de España por seguir desarrollando una política económica que permita concertar los intereses de las partes que siempre están en juego a la hora de poner en valor los legítimos intereses empresariales, los legítimos intereses de los trabajadores, pero también los intereses colectivos de un Gobierno que vela porque el conjunto de la sociedad se desarrolle de forma armónica, las empresas encuentren oportunidades para expandir sus negocios, para disfrutar, para poder beneficiarse de un dinero que por primera vez el proyecto europeo ha puesto a disposición de nuestro tejido productivo y que además tenemos que valorar muy positivamente porque nuestro país ha sido de los primeros en beneficiarse de esa capacidad económica y que, no tengo duda, se dirá a lo largo de esta jornada, ha aportado en términos tangibles una potencialidad a nuestro crecimiento económico que se expresa, que se vive en nuestra cifra. Sin los fondos europeos, Gonzalo, no hubiera sido posible llegar hasta donde hemos llegado en el día de hoy y, evidentemente, esto tenemos que celebrarlo porque Europa tiene que aprender que esta manera de afrontar las crisis económicas permite una menor profundidad de la crisis y permite, sobre todo, una recuperación en el menor tiempo y en el menor plazo de tiempo posible. Y además, lo comentábamos a la entrada, y Antonio sabe que objeto de interés por ambos, que además esto se produzca no solo beneficiando a los grandes que pueden resistir en un entorno hostil, sino que además se pueda hacer favoreciendo, intentando sostener, apoyando al tejido de las pymes, de las micropymes, que representa la gran mayoría de las empresas de nuestro país, a nuestros autónomos, a los empresarios medianos, que evidentemente son los que tenemos que proteger en mayor medida y que creo honestamente que desde que comenzó la crisis pandémica y por tanto esta segunda crisis que hemos vivido en la actualidad reciente, creo que se ha podido poner de manifiesto que con recursos públicos, cuando existe un problema de inversión privada, con reformas estructurales que permitan acometer no solo los cuellos de botella que ha tenido nuestra economía y nuestro tejido productivo, sino los grandes retos a los que nos enfrentamos en el futuro, básicamente el de la descarbonización, el reto de la digitalización de nuestro tejido empresarial, de la manera de relacionarnos entre consumidores también y empresas. Si somos capaces de poner el acento ahí, de concentrar los esfuerzos en esa parte, pues estaremos convencidos de que esta historia no haya hecho más que empezar y, por tanto, podamos seguir disfrutando y desarrollando ese proyecto que cada uno tiene en la mente cuando decide poner en marcha su empresa y que tenemos que ser capaces de animar también entre la gente jóvenes que son la generación mejor preparada de nuestra historia, pero que necesita justamente de ese talento, de esa experiencia que compartimos en foros como este y además de poner en relación las necesidades del mundo empresarial con también la oferta de un mundo educativo que tiene que acompasar este proceso y que tiene que ayudar también a facilitar que las nuevas profesiones
los jóvenes tengan las competencias necesarias para abordar estos importantes proyectos de cambio. Sin duda, en todo ello, la Organización de Empresarios se erige como un interlocutor privilegiado y quiero agradecer el trabajo que ha hecho Antonio, toda su junta directiva, justamente en facilitar las ventanillas de acceso, la información compleja de muchas administraciones, a veces de dificultad de compilación, porque a pesar de que la convocatoria, las resoluciones son muchas, lo que no quería nunca la COE es justamente que alguien se quedara sin acceder a esos fondos por falta de información. Ha sido una constante en la que Antonio siempre ha venido trabajando y también de ser capaces de que haya sinergia entre los diferentes fondos, que todos sean coherentes y que tengan la capacidad de percutir en aquellos elementos que son de mayor necesidad para nuestro país. Las consultoras, Price en particular, desde el primer día ha estado atenta y ha estado intentando impulsar. Yo creo que todos sabéis que de forma pues muy individualizada, muy personalizada, con cada uno de los sectores productivos, justamente el aprovechamiento máximo de estos fondos, que es lo que quiere Europa, y también quiero agradecer ese trabajo ingente que se ha venido desarrollando y que auguro se seguirá desarrollando por mucho tiempo para que justamente ese dinero de la segunda parte del plan, lo que queda por resolver de la primera parte, llegue a la capilaridad del tejido productivo para que justamente nuestras empresas se sitúen en la pole de salida de la competitividad y de la capacidad de conquistar nuevos mercados, ampliar los que actualmente tenemos y seguir siendo referentes en el conjunto de Europa en sectores tan importantes como el verde, como el digital y también los clásicos, los tradicionales, que están incorporando importantes novedades, como decía, de la mano de reformas que estamos cumpliendo rajatabla y que estamos también, como ustedes conocen, a punto de evaluarse esa cuarta solicitud de pago que va a permitir también que a lo largo de los próximos meses sigamos solicitando, dando cumplimiento de lo que habíamos acordado, solicitando los correspondientes con la Unión Europea. Desear, por último, que haya sido de utilidad para el conjunto de los empresarios. Tomo nota de todo aquello que se ha comentado desde esta inauguración, también en lo que a lo largo de esta jornada se pueda producir, sabiendo que tiene que ser compatible la flexibilización, la descarga burocrática de los controles imprescindibles, necesarios, exigibles por Europa. No saben ustedes a qué punto el Gobierno permanentemente trabaja con Europa para que esos controles no tengan que ser ese cuello de botella que muchas veces obliga a la remisión de documentación, a la firma de certificados y a por todo lo que significa esa actividad que acompaña, pero entenderán que este volumen de recursos que los países miembros ponen a disposición de nuestro país en una suerte por primera vez de deuda mutualizada requiere también que todos seamos responsables del cumplimiento de los objetivos finales y, por tanto, demos debida cuenta de ello, porque, entre otras razones, el Tribunal de Cuentas, la Intervención General del Estado y todos los organismos de fiscalización, lo sabe Antonio, desde el primer día que hemos puesto en marcha la ejecución de los fondos, están a pie de terreno, fiscalizando que efectivamente se cumple con ese contenido y que el dinero público justamente va dirigido al fin que tiene predeterminado y, por tanto, la garantía para el conjunto de la ciudadanía. Deseo toda clase de éxito en esta jornada. Por supuesto, estaremos atentos a toda esa sugerencia e intentaremos acometerla, incorporarla a nuestro devenir cotidiano, pero sin que ello sea un elemento de reconocimiento, de quitarle importancia al éxito que han representado estos fondos de recuperación, al trabajo compartido que nos ha permitido crecer la economía de nuestro país y también como familia empresarial que tenemos la capacidad de impulsar nuevos proyectos para el futuro. Por supuesto, hacer un llamamiento siempre a la inversión para que decida venir a España, porque justamente estamos en el mejor momento para poder desarrollarla, cultivarla y posibilitarla. Desearle a todos ustedes, en lo personal y también en lo colectivo, toda clase de éxito. Y declaro inaugurada esta jornada.
Muchísimas gracias, vicepresidenta. Vamos a comenzar la primera mesa. Vamos a hablar de lo que hemos venido a hablar, que es de los fondos europeos. Creo que va a intervenir ahora el secretario de Estado de Economía. Israel, no te había saludado antes. Bienvenido con el secretario general nuestro. Vale, gracias.